Matías Bosch, hay que darle la bienvenida, nieto del profesor Juan Bosch, vicepresidente ejecutivo además de la Fundación Juan Bosch, que preside Diomedes Núñez Polanco y tiene de vicepresidente o de presidenta honorífica a la señora Carmen Quirielo de Bosch. Así es. Muchas gracias, Matías, por haber venido a conversar con nosotros, aceptando esta invitación. Prefiero vivir luchando, es el título del libro, bueno, la biografía que tú has escrito de tu abuelo, Juan Bosch. Empieza narrando una conversación, una historia de cómo era Bosch con su nieto. Tú naciste en La Habana, ¿en qué año? En el 1977. 77. Y entonces en una ocasión que Bosch lo recibió en el aeropuerto, lo trató de usted al abuelo y dijo, no señor, usted le dice a su papá tú y a mí también tiene que decirme tú, pero no le podía salir. No le podía decir es difícil tú. A veces eso, difícil. Yo he pasado por esas experiencias. Pero bueno, en esta época, eso es subversivo, pretender presentar ese libro ahora mismo aquí. Matías, tú eres medio subversivo, te han calificado así de Yo no sé si me han calificado, pero yo concuerdo en el sentido de que poner a hablar a Juan Bosch con sus propias palabras, y cuando uno dice Juan Bosch, habla de él y una generación, y el proyecto histórico de toda una generación que quedó abortado. Un Juan Bosch y un proyecto histórico que está silenciado, Se tiene en retratos, se tiene en fotos. Y se le quiere poner el nombre hasta más cosas de la cuenta. Se menciona su nombre. De la que él no hubiera aceptado tal vez tanto. Y sin embargo, el proyecto en sus profundidades, en sus esencias, en sus fundamentos, está silenciado. Y eso es lo que yo he querido, que no solamente las personas conozcan al Juan Bosch, a la figura histórica, que es muy importante, porque ya se sabe, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, como una persona que no sabe o que se olvida de dónde viene, de cómo se ha formado, de cómo llegó hasta donde llegó, de dónde vienen los problemas que enfrenta. No puede tener salida, sencillamente está desorientado en la vida. Conocer a nuestras figuras históricas, conocer al Juan Bosch que tuvo que dejar el bachillerato, ¿verdad? Porque faltaba el dinero en la casa y tuvo que venir a trabajar en la capital en condiciones de semiesclavitud y tuvo que dejar los estudios e irse a buscar suerte por el mundo y después volver, después salir al exilio, que jugaba pelota, que era pitcher, que empezó sus escritos, que escribió aquellos cuentos fundamentales como La Mujer, Los Amos, en que ya en sus primeros cuentos hay una sensibilidad social por el campesino abusado, oprimido, por la mujer maltratada. Todo eso que forma parte de la ética política de este personaje y de aquel proyecto histórico. Y después conocer su pensamiento. ¿Para qué hacer política en este país? Hacer política, usted mismo fue que lo entrevistó cuando él le dijo, yo renuncio a la literatura. Un Juan Bosch que estaba en el clímax de su carrera, renuncia a la literatura, a los premios que pudo haber ganado, y dice, mi única lucha es por la liberación de este pueblo. A eso voy a dedicar mis energías día y noche. ¿Y cuáles son las reflexiones del autor, al margen de lo que esté escrito en el libro, sobre el momento en que estamos viviendo? Bosch es un referente ético para la presente y las futuras generaciones de este país, y un referente ético también en la política, porque a él se le dijo hasta pendejo, porque no transó en lo que él creía, en función de lo que es la tradición de la política. ¿Cómo lo siente en un momento en que quienes se consideran discípulos de Bosch se encuentran en el poder del Estado dominicano, de un Estado que está acusado, está sentado en el banquillo de los acusados por corrupto, por prácticas totalmente reñidas con la ética más elemental? Mira, el proyecto de Bosch, el proyecto por el cual no solamente él, sino hombres y mujeres se entregaron, es un proyecto, repito, que está silenciado y podríamos decir que abandonado. ¿Cuál era ese proyecto? Juan Bosch
habla en el 62-63 de una democracia revolucionaria. Y dice, ¿qué quiero decir con revolución? Que hayan todas las libertades públicas que le han faltado a este pueblo, pero que además, dice él, el pueblo tenga la democracia económica, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda que nunca ha tenido, pero además que deje de ser espectador y se convierta en protagonista de su drama histórico. Es decir, Juan Bosch no se veía a sí mismo en una política donde el individuo, sí, es el protagonista, donde el líder es el protagonista, sino que la política la política transformadora y liberadora, se trata no solo de buscarle las grandes soluciones a los grandes problemas nacionales y de comportarse con honestidad, que no es lo mismo que austeridad, sino que además se trata de que el pueblo se convierta en un verdadero sujeto, de que el pueblo participe en las decisiones, de que el pueblo no esté confinado a elegir entre campañas publicitarias, que el pueblo sea el protagonista de los derechos, de las decisiones y de las acciones. Y yo creo que eso está olvidado en una política que no olvidemos los dos grandes partidos democráticos en los cuales Bosch fue protagonista, PRD, PLD y sus continuaciones. Esos dos grandes partidos han terminado, al parecer, olvidándose de esas cuestiones fundamentales de la política. Primero, transformar la vida del pueblo. Segundo, administrar con honestidad. Y tercero, que el pueblo no es un beneficiario ni un elector, que en una democracia el pueblo es el soberano y el pueblo tiene que tomar decisiones. Bueno, pero hay un agravante, están a punto de dividir, tienen un punto de ebullición al partido que fundó Juan Bosch y por el que dio su vida en las últimas décadas. Al que se entregó. Tienen a punto de la división por esas luchas internas desenfrenadas. Porque todo eso, quien lea lo que está aquí, quien lea los textos de Bosch, no puede desayunarse con esta noticia. Quien lea los textos de Bosch y le ha dado seguimiento a las noticias los últimos 20 años, Bosch sabía, Bosch identificó que en este país la política, ¿qué cosa sería una nueva política? ¿Qué sería hacer algo nuevo? Parar con una política que se trata de la lucha de caudillos y con una política que se trata de cuál caudillo atrae más seguidores y llega al poder y cuál aspira más. La política nueva, que es la que nunca se ha hecho aquí, la que nunca se ha podido hacer, la que se intentó en ese gobierno de 6 meses, que se derrocó con un golpe de Estado y después el poder militar más grande de la tierra impidió que el pueblo la rescatara. Esa nueva política se trata de una política que no se fundamenta en las ambiciones ni agendas particulares de caudillos. Se fundamenta en las necesidades y en el protagonismo del pueblo, de los sectores sociales, de los actores sociales. Para construir un canal que permita transportar esa política a la que hace referencia, a la que hizo Bosch, ¿qué pasa en la sociedad dominicana que eso no ha sido posible? Que no exista un partido, un movimiento político que haga suyos esos principios. Eso ahora mismo, eso depende necesariamente de los actores sociales, es mi pensamiento, Adalberto. Los actores sociales están en una disyuntiva histórica, o reivindicar y exigir, o proponerse, generar una política nueva, un proyecto alternativo nuevo, ¿sí? Que convierta las necesidades del pueblo con la participación del pueblo, ¿sí? En la verdadera esencia de la política. La política que tiene que ver con el poder, con quienes participan o no participan de la toma de decisiones, que existe, que está entronizada hoy, es una política donde las cúpulas de unos partidos, ¿sí? Las cúpulas toman las decisiones y las decisiones se hacen sobre la base de caudillos y caudillas. La política nueva, la política que tiene que surgir de los actores sociales, tiene que ser una política donde son los actores sociales, aquello que se llaman las bases, ¿sí? Sean las que digan lo que hace falta. ¿Y qué hace falta el problema, en este país? Matías, es que parece que ese proceso
esa cultura democrática ha tardado mucho en penetrar en el alma de la sociedad dominicana, porque viéndolo bien, no solamente en los partidos se adolece de ella, también en los sindicatos. ¿Qué ha sido de las centrales sindicales? ¿Dónde están? En los movimientos sociales también, hay muchísimas instituciones sociales que son también caudillistas, unipersonales, que no se practica la democracia, en las empresariales igual. Es decir, hay una cultura, pero por ejemplo la sociedad dominicana, mucha gente en mi edad ve como normal que el gobierno, cada ministro salga a hacer campaña, jefe de la campaña electoral interna en una provincia. No puede ser, no puede ser, y además hay que señalarlo. Lo que usted dice tiene toda la razón, y ya vamos entre 25 y 30 años en que la auténtica democracia dominicana y las luchas del pueblo dominicano se han metido en un congelador para reducir la política y la democracia, ¿sí?, a la selección del caudillo o la figura de turno. Hay que volver a meter la agenda de las grandes mayorías en la política. ¿Y cuál sería la agenda de las grandes mayorías? Lo sabemos. Mira la situación de la educación dominicana. Sigue en los peores niveles de América Latina. La situación de la salud, todo lo que significa la industria de la seguridad social, miles de millones de pesos puestos al servicio de empresas financieras y no de la gente. Mira lo que pasa con los feminicidios y con las instituciones que deberían proteger a la mujer, a la infancia. Mira lo que pasa con la corrupción. Es la agenda democrática del pueblo, ese pueblo organizado, movilizado, organizado en sindicatos, en los barrios, en organizaciones políticas también, en los campos, tiene que reactivarse porque no hay ningún país. No existe ningún país al día de hoy donde no haya una vitalidad democrática, incluso en condiciones tan hostiles como la de Colombia, como la de Brasil, como la de Honduras, donde incluso te matan. No hay ningún país donde haya una vitalidad democrática, donde la actividad política democrática no se trate de que los actores sociales, de que los agentes del pueblo estén organizados, estén movilizados y estén luchando por las auténticas necesidades de las mayorías. Esa es la política en la que creyó Bosch. Bosch primero creyó que era posible hacerla desde el gobierno y ese fue su intento en el 63. Y ahora que estamos previo al aniversario del golpe, hay que decir, por políticos y políticas como esa, es que un pueblo no sale a ser cómplice de los golpistas. Por políticos y políticas como eso, es que el pueblo dominicano se lanzó a las calles en el 65 y ofrendó su vida frente a la fuerza militar más grande de la tierra. Eso no lo hace un pueblo por líderes mediocres, pero uno por lo puede caudillos, entender por en buscavotos. el 63, uno lo puede entender Pero por luego, el atraso que el mismo profesor Juan Bosch diagnosticó en su libro original de esos años de política, que fue ¿La dictadura con respaldo popular o composición social dominicana? el que publicó en el 59, 60. Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo. Ahí está diagnosticada el atraso social. Y después lo perfecciona en sus libros teóricos. Pero se entendía entonces. Pero después de todas esas luchas que tú has dicho, después que él funde ese partido, después de todo lo que se luchó aquí en los 90, en los 90 particularmente por reformas políticas y sociales e institucionales, volver a ver estas cosas. Volver a verla. Eso se intentó, como yo decía, desde arriba, desde el gobierno. Y después todo el esfuerzo de Bosch posterior, del 70 en adelante, es construirlo desde abajo. Crear entre actores políticos y actores sociales un gran bloque, que haga ¿qué? Bueno, que corte la tragedia histórica de este país. Pero esa es la otra realidad. Mucha gente estamos en ese pensamiento que tú expresas. Pero cada uno está en su casa, lo dice con amargura, pero no se junta. Hay una continuidad histórica. No trabajan para hacerlo realidad. Hay una minoría y continúa esa minoría. Bajo diferentes siglas, bajo diferentes nombres y rostros, administrando el país como una propiedad privada. Y de nuevo uno vuelve a decir, ¿dónde están las grandes transformaciones? Adalberto, ¿dónde están las grandes transformaciones en la discusión política de hoy en República Dominicana? ¿Dónde están las grandes transformaciones que cambiarían la vida de la gente? El tema está en que, tal como
lo propuso Bosch y lo practicó. El cambio que requiere la sociedad dominicana es un cambio político. Y los cambios los impulsan los movimientos políticos, Claro. Partidarios, definitivamente. Para cambiar la política hay que participar en la Y política. el pueblo tiene que organizarse. Y resulta que en la República Dominicana los intentos por construir una alternativa frente a un sistema partidario Sí. que se considera Monopólico. monopólico, corrompido, clientelar, estos esfuerzos no han tenido éxito. Tropiezan con el poder del dinero. Y entonces, del lo que Estado. digo, ¿cómo construir esa alternativa? Tropiezan, decía don Juan Bolívar, con razón, que tropiezan con el poder del dinero. Y del Porque en República Estado. Dominicana Eso es obvio. sabemos hoy que hoy las elecciones siguen sin ganarse. Y tropiezan inclusive Hoy- hasta contra una cultura, porque lo del caudillismo y el autoritarismo en la gestión pública es ya una tradición desde la fundación misma de la República. chocan con el caudillismo, chocan contra una dinámica política en que Sí. hay una cosa muy importante de no respeto al pueblo, donde se compra a la gente, donde a la gente se le lleva como caña pan Hay mercado electoral en una donde se guagua y compra. en unos camiones. Cuando eso se hace, no hay respeto por el pueblo. Quien trata al pueblo como un borrego, como un subalterno, no lo puede representar ni puede ser Pero su también mandatario. hay, Matías, Pero además, para responderte Ujú. tu inquietud, pero además yo creo que falta, incluso en proyectos alternativos, falta una confianza en el pueblo. Tenemos una cultura donde las soluciones van a venir de las mentes de unas personas iluminadas. Eso no es así. Tú lo sabes. Aquí hay mucha gente luchando cada día, en muchos terrenos, en muchos espacios, ¿sí? Pero significa construir, dejar de construir verticalmente y empezar a construir horizontalmente con los sectores que están en lucha, con los sectores que representan las agendas concretas de la gente en sus campos, en sus barrios, en sus lugares de trabajo, en sus problemas diarios como la salud, como la educación, como la falta de agua, como la falta de vivienda. Mientras esos sectores no sean articulados, mientras esas luchas no se extraigan al debate político y solamente se trate de hacer desde unas mentes iluminadas, no habrá ninguna alternativa posible, porque eso ya existe. Las cabezas iluminadas ya existen y además tienen dinero y además tienen todo el poder. Aquí hay que construir desde abajo, desde la gente, con la gente. Se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera que nos refiriéramos ya a un acontecimiento histórico que se conmemora ahora en septiembre, el 24 de septiembre, Sí. que es el derrocamiento de ese ensayo democrático que encabezó Juan Bosch. Sí. ¿Se han previsto algunos actos? ¿Cuál es la reflexión más importante en este Bueno, sí, aniversario? nosotros vamos a tener un acto fundamentalmente, si se quiere, académico. Vamos a presentar un libro que es parte de una colección de 3 volúmenes con el Archivo General de la Nación. Se procesaron 35.000 documentos del año 62 al año 63 de la Secretaría de Estado de la Presidencia, el cronológico de oficio. Vamos a lanzar el primer tomo, de 3 tomos. De esos 35.000 documentos se eligieron un conjunto y de ese vamos a publicar el primer tomo. ¿Qué es lo Eso que lo va a hacer la Fundación. junto con el Archivo General el 1 de octubre? ¿Qué es lo importante ahí? Que el pueblo dominicano va a poder ver en libros como ese cómo es que se gobierna representando al pueblo y obedeciendo al pueblo. La idea de gobernar obedeciendo, que ahora en algunos países de América Latina se habla, gobernar obedeciendo. Yo no soy el jefe, incluso en ese término, jefe del Estado, hay una rémora implícita de la idea trujillista de que el presidente o la presidenta Es dueño. y los diferentes El jefe y del las Estado. diferentes cabezas y los son palacios, jefes. y los palacios. Todo Todo es un sí. palacio, Palacio Cuando- Nacional, cuando- Palacio de Justicia, cuando- Palacio Municipal. Es Palacio de una la Policía. concepción. Cuando en una democracia, de nuevo lo dice Bosch que hablaba, una democracia revolucionaria, no solamente es transformar la sociedad que ha reservado para una minoría como unos privilegios lo que debería ser derecho de todo el mundo y gobernar honestamente, sino que ese gobierno se hace obedeciendo. ¿Obedeciendo a quiénes? Y por eso hay que reactivar todo eso que usted decía, obedeciendo a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a los barrios, al pueblo organizado. Y por supuesto, haremos una reflexión profunda
Haremos, porque ahora mismo, en esta coyuntura, no se trata de recordar solo el golpe de Estado. Estamos en una coyuntura, como ustedes están diciendo, donde el país está decidiendo no su futuro de 4 años más, está decidiendo su futuro posiblemente de muchos años. Así es. Y frente a esas experiencias históricas, ¿sí? De que el pueblo fue capaz de elegir un gobierno sin una papeleta, sin una colchoneta, sin un cargo, y el pueblo incluso dar la vida por ese gobierno. Tenemos que rescatar las bases y las esencias de un gobierno democrático. Eso es lo que está pendiente. Matías Bosch, eso es lo nuevo en República gracias, Dominicana. mil gracias por venir. Matías Bosch es vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, es nieto del profesor Hijo de Juan Bosch. Patricio Bosch. Y hay que decir... Y de Rosario. Y de Rosario. Y hay que decir, ¿Dónde además, están, por cierto? Mi papá en Cuba, mi madre en Chile. En Chile, Rosario. Sí. hay que decir que este joven Gracias por lo de joven. ha estado presente en todas las batallas de los últimos años en la República Dominicana y sus ideas, pues, cada día nos traen alguna producción nueva. La de ahora es esta biografía. Invitar al público a que lo busque en las librerías. También están en las salas Juan Bosch, en la Biblioteca Nacional. La sala Juan Bosch tiene todos los libros de Juan Bosch, que los vendemos además a precio popular. Las personas Ahí lo pueden está. encontrar. Prefiero vivir luchando. Y creemos que es un texto Juan Bosch. de conocimiento y de debate. Sí, que las escuelas lo usen además. Y de reencuentro con la historia que ha quedado inconclusa. Gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes.